Buenas noches y bienvenidos a la clase número 7 del curso de especialización en albañilería estructural. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando lo que es la parte del módulo 3 en referencia al predimensionamiento estructural de elementos, para lo cual otro de los elementos estructurales importantes dentro de una edificación son lo que es los sistemas de columnas aporticadas, ¿no? Cuando digamos no tienen ningún aporte por parte de los muros o placas. Columnas estructurales o columnas en sistemas aporticados, ¿no? Estas columnas, como sabemos, están sometidas a cargas axiales y momento flector, teniendo un comportamiento de flexo-compresión, ¿no? Una de las recomendaciones en caso nosotros tengamos edificaciones 100% aporticadas sin la existencia de muros o placas es de que no debamos exceder los 3 o 4 pisos en este tipo de sistema, ¿no? Ya cuando digamos queremos hacer edificaciones de más niveles en concreto armado, tendremos que ver la posibilidad obligatoria de colocar elementos de placas, ¿no? Por ello que aquí vamos a colocar, tomando esa condición nota, para pórticos o sistemas de edificaciones aporticadas 100%, no exceder de 3 a 4 pisos. De hacerlo, la edificación lo hacemos más flexible, ¿no? Y esto conlleva justamente al uso de las placas para darle más rigidez. Por lo tanto, en lo que es las zonas de alta sismicidad, lo recomendable sería que la columna tenga un área de al menos 1000 centímetros cuadrados, ¿no? Es decir, si nosotros sacamos la raíz cuadrada aquí, redondeando, tendríamos elementos de 35 por 35, por ejemplo. Más no de 30 por 30, ¿no? Ya que eso conlleva a un valor menor a lo que es el área de columna que nos recomiendan en zonas de alta sismicidad, como es la zona 4, ¿no? También podría variar el área entre 1000 a 2000, ¿no? Eso es en el caso de los sistemas aporticados, ¿no? Netamente. Cuando nosotros colocamos placas a los sistemas aporticados, ya podemos reducir incluso la sección del elemento, ¿no? Pero no menor a los valores mostrados, ¿no? Pongamos que tenemos la edificación en la cual tiene muchos pisos y sus secciones de columnas, por falta de placas, las hacen muy robustas, supongamos de 70 por 70 una sección. Entonces cuando nosotros apliquemos placas, coloquemos de manera estratégica estas placas, estas secciones de 70 por 70 la vamos a poder reducir quizás a secciones de 50 por 50, ¿no? Las cuales también esto me permite tener mayor espacio, mayor comportamiento respecto al peso de la edificación, entre otros, ¿no? Por lo tanto, en edificaciones de albañilería confinada, el cual es nuestro caso, como sabemos, son edificaciones de pocos pisos, de una cierta limitante de número de pisos, de alturas de entrepisos, y esto hace que los muros portantes, las cuales son continuos en esta edificación, se consideren como muros de corte también, ¿no? Un comportamiento como las placas, como lo son en edificaciones de concreto armado, pero limitadamente, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a criterios respecto a que las edificaciones tengan en su estructuración muros de albañilería o muros de corte en ambas direcciones, entonces la rigidez lateral y resistencia digamos son principalmente absorbidas por los muros portantes, ¿no? Esta es su participación importante que tiene en la edificación.
Por lo tanto, para predimensionar las columnas aporticadas dentro de este tipo de sistemas, tenemos dos condiciones, las cuales son para columnas centrales y para columnas que son, digamos, laterales o esquina, ¿no? En la cual se determina el área de columna con la expresión de que la carga de servicio, la cual no es más que la carga muerta más la carga viva, se divida a un factor de 0,45 que multiplica a la resistencia del concreto. Y para el caso de las columnas laterales o de esquina, el área de columna también está en función a la carga de servicio, que divide en este caso a un factor de 0,35 por la resistencia del concreto del elemento, ¿no? Esta es una de las fórmulas. Vamos a copiarlo, pegamos, vamos a borrar, para ver la otra condición, teniendo en cuenta lo que es estas fórmulas. Vamos a ver aquí otros parámetros, ¿no? Es similar, en este caso, el área de columna es igual a un factor de ubicación, ¿no? Que así como vimos en el anterior, pero en este caso un factor de ubicación del elemento que multiplica a la carga de servicio, y esto divide entre otro factor que multiplica a la resistencia del concreto, ¿no? Pero estos factores están de acuerdo a una tabla, ¿no? ¿Cuál es la tabla? Es la siguiente. Para columnas centrales, para columnas laterales y de esquina, se tiene un factor de 1.1, de 1.25 y de 1.5. Así como el otro factor que para las columnas centrales sería 0.30, las laterales 0.25 y las de esquina 0.20, ¿no? Por lo tanto, como sabemos, la carga de servicio o carga gravitacional está en función a la carga muerta más la carga viva. Y en caso nosotros deseemos incluir una carga última mediante los factores de mayoración, digamos por temas de seguridad estructural, entonces la carga última podría ser 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. Para este caso vamos a hacer un ejemplo, el cual nos va a permitir calcular mediante un metrado la sección del elemento, ¿no? Vamos a guardar esta fórmula también. Borramos. Y vamos a hacer un ejercicio aplicativo como dijimos, ¿no? Para este caso vamos a calcular la columna central, asumiendo la siguiente información.
Asumiendo que en estas zonas tenemos muros alrededor de la estructura, pero que en esta parte es una zona de pórticos, ¿no? Viéndolo más o menos de una manera, sería así, ¿no? Que no tiene ningún elemento que le aporta rigidez, y viéndole desde una perspectiva sería de esa forma, ¿no? Tenemos aquí las vigas y la columna. Entonces esta columna la deseamos calcular. No sabemos cuál es su sección, y como sabemos los sistemas aporticados están en base a cargas tributarias, ¿no? Tendremos que conocer las longitudes. Para este ejemplo le vamos a decir 6 metros, y también para este lado 5 metros. Por lo tanto, el área tributaria del elemento sería esta zona, ¿no? Es decir, tenemos anchos tributarios, por ejemplo aquí, ancho tributario de 6 metros, ya que sería 3 metros más 3 metros, y aquí de 2 metros y medio más 2 metros y medio, 5 metros, ¿no? Nuestro elemento de columna estará diseñada bajo una resistencia a la compresión del concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado. Ya para estas alturas nosotros debemos de conocer cuántos son los números de pisos, vamos a decirle que son 3 pisos. También ya debemos de conocer lo que es el peso propio de la losa aligerada, pero para esto simplemente hacemos uso de la tabla que está en lo que es la sección de cargas del reglamento, en la parte final. Volvemos aquí, ¿no? Espesor del aligerado, el peso de acuerdo a las características. Y para esto justamente el peso está de acuerdo a la altura justamente del aligerado que tenga, ¿no? Para este caso vamos a tener, o hemos predimensionado, un aligerado de 20 de altura, de 20 centímetros. Por lo tanto, el peso propio según la tabla es 300 kilos por metro cuadrado, o equivalente a valores en toneladas, ¿no? Las cuales serían 0.30 toneladas por metro cuadrado. Son unidades que nosotros podemos cambiar, ¿no? También será necesario conocer el peso propio del acabado, el cual nosotros podríamos asignar 100 kilos por metro cuadrado o 0.10 toneladas por metro cuadrado. Para este caso no vamos a tener ningún tipo de tabiquerías tubular, digamos, pero sí vamos a tener tabiquería livianada, ¿no? Como vimos en la normativa, es 0.20. Aquí en la parte de arriba nos hablaba de la tabiquería móvil, ¿no? Las cuales eran tabiquerías livianas para completos 100 kilos por metro cuadrado, y para divisiones de media altura
50 kilos por metro cuadrado, ¿no? Vamos a tomar en consideración ese dato para este caso, pero como sabemos, por ejemplo, estos dos valores pertenecen a la carga muerta, ¿no? También lo que es el peso de las vigas, ¿no? En X, y el peso de las vigas en Y también pertenecen a la carga muerta, mientras que la carga alivianada o tabiquería vamos a considerar elementos completos de 100 kilogramos por metro cuadrado y tabiquería a media altura de 50 kilogramos por metro cuadrado. Esto también en toneladas sería 0.10 toneladas metro cuadrado y 0.05 toneladas metro cuadrado. Otro dato que vamos a tener, que se supone que ya digamos lo hemos obtenido porque estamos ya en lo que es predimensionamiento de columnas, son los datos de la viga, que en este caso la viga principal va a tener una sección de 30 por 55 y una viga secundaria de 30 por 45. Entonces, con todos estos datos nosotros vamos a poder calcular la carga gravitacional estimada tanto por la carga muerta más la carga viva, ¿no? Por lo tanto, la carga viva es estos valores, pero también los datos de lo que es la sobrecarga de diseño, ¿no? O sea, el uso que le vamos a dar al ambiente, tanto de los entrepisos como la sobrecarga del techo, la cual puede tener una diferente condición, ¿no? En este caso vamos a decirle que la sobrecarga justamente es para uso de oficina, la cual estimamos, por ejemplo, que sea 250 kilos por metro cuadrado, y para el techo simplemente le vamos a decir 100 kilogramos por metro cuadrado, ya que es lo que me establece también la normativa de cargas, ¿no? ¿Cuál es el valor que podemos darle a los techos con una inclinación de hasta 3 grados respecto a la horizontal, ¿no? Que son 100 kilos, es lo que estamos asignando. Entonces, la sobrecarga también es una carga viva. Con todos estos datos vamos a poder realizar y obtener finalmente el predimensionamiento de la columna, ¿no? Usar la fórmula que vemos aquí, y esta fórmula que usemos la vamos a poder determinar, ¿no? La sección. Vamos a guardar y lo pegamos. Vamos a borrar para hacer la tabla. Ahora sí, ¿no? Lo que es el metrado de cargas muertas, o también la letra D de DEAT, tomando en cuenta ciertas descripciones, ¿no? Vamos a decirle aquí descripción, vamos a tener el número de pisos, el área tributaria, en caso de elementos lineales, la longitud, el peso va a estar expresado en toneladas por metro cuadrado. Aquí el área tributaria está en metros cuadrados, la longitud en metros.
Aquí vamos a obtener un valor parcial del cálculo. Empezando por lo que es el peso propio de la losa, las cuales dijimos, según aquí el detalle, que vamos a trabajar en 3 pisos, ¿no? Número de pisos 3, el área tributaria que vemos aquí es de 5 por 6, ¿no? El área tributaria que absorbe la columna. 5 por 6. Longitud no tenemos porque son áreas en metros cuadrados, y el peso es referente a lo que vimos aquí, ¿no? El peso propio del aligerado en función a la altura del mismo, ¿no? Que sería 300 kilos por metro cuadrado, o en toneladas en la tabla que me expresa sería 0.30 toneladas por metro cuadrado. Como carga muerta tenemos la viga que está en sentido X y la viga que está en sentido Y, que para este caso está en los 3 niveles las vigas, ¿no? En los 3 niveles se encuentran estas vigas con una sección de 30 por 55 y de 30 por 45. Son elementos lineales, por lo tanto tienen una longitud también, ¿no? La longitud es esta que absorbe en esta parte, ¿no? La longitud desde donde corta el área tributaria. En este caso sería, por ejemplo, en X 6 metros y en Y sería 5 metros, ¿no? 6 metros y en Y 5 metros. Y respecto al peso, es su peso específico, ¿no? En este caso, si nos acordamos de la norma, es 0.20 de cargas. En la parte baja hay pesos unitarios para el concreto, ¿no? En este caso el concreto armado me dice que debo de sumarle 100 al concreto simple, ya que lleva a 0. Por lo tanto, la viga es un elemento del concreto armado que lleva a 0, ¿no? Entonces sería 2300 más 100, 2400. Ese valor es lo que lo colocamos aquí, 2400 kilos por metro cúbico, pero en el peso en toneladas sería 2.4, ¿no? Para los elementos de concreto. Esto me dará un parcial y aquí me dará la carga muerta, ¿no? Haciendo la operación, multiplicando aquí 30 metros cuadrados por 3 niveles por el peso propio de la losa, me estaría dando 27 toneladas. En el caso de la viga en X, multiplicando también dichos valores, esto se puede hacer en una tabla Excel también, me estaría dando 7.13 toneladas. Y en el caso de las vigas en Y, que tienen menor longitud, me está dando 4.86 toneladas. Esto me sale 39, redondeando, 39 toneladas. Para el caso del metrado de las cargas vivas o L, que es live, está en función, dijimos, a la sobrecarga de entrepiso, a la sobrecarga del techo y a cierta tabiquería móvil, ¿no? Tanto del entrepiso como una tabiquería móvil que estamos asignándole al techo, para modo de ejemplo, ¿no? Que en este caso sabemos que hay 3 pisos, por lo tanto de entrepisos solo hay 2, ¿no? Ya que el último piso es el techo, por lo tanto el techo es 1, igualmente aquí. Si no tenemos ninguna tabiquería para este ejemplo, por ejemplo en el techo, sería 0, simplemente no calcula, ¿no? No calcularía nada. Este metrado de carga viva también toma en consideraciones lo que es el área tributaria, que vendría a ser 5 por 6, ya en este caso, como son netamente áreas, para todos los valores, ¿no? 5 por 6, ya que la tabiquería está expresada en metros cuadrados también,
kilogramos por metros cuadrados. No tiene ningún tipo de longitud, no son elementos lineales, y su peso está de acuerdo a los datos que hemos asignado aquí, ¿no? Por ejemplo, la sobrecarga, dijimos para oficinas, 250 kilos por metro cuadrado, que en toneladas es 0.25 toneladas por metro cuadrado. En el caso del techo dijimos que 100 sería 0.10 toneladas por metro cuadrado. La tabiquería móvil también era 100, 0.10. Y la tabiquería en techo que estamos colocando a media altura, ¿no? Digamos como un sistema tipo aislante o algún parapeto que estamos colocando, le hemos dicho 0.05. Para modo de ejemplo, esto me va a dar la carga viva, ¿no? Calculando, multiplicando, me sale 15 toneladas, 3 toneladas, 6 toneladas y 1.5 toneladas. Haciendo la suma, 25.5 toneladas es lo que me resulta del metrado de cargas entre la carga viva y la carga muerta. Vamos a borrar, pegamos de esa manera. Lo que hacemos aquí es borrar, tener espacio, y ya conociendo la carga muerta, que es 39 toneladas, la carga viva 25.5 toneladas, la carga gravitacional o carga de servicio es igual a la carga muerta más la carga viva, ¿no? Que vendría a ser 64.5 toneladas. Si nosotros quisiéramos estimar la carga última mediante los factores de mayoración, me estaría dando el valor de 97.95 toneladas. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la fórmula que habíamos hecho anteriormente, me decía que yo estoy considerando una columna central, ¿no? La que estoy predimensionando. Por lo tanto, el área de columna era igual al factor de la ubicación del elemento, que en este caso sería 1.1 multiplicado por la carga de servicio, que es 64.5 toneladas, y esto dividido entre el otro factor, que para la parte del elemento central es 0.30, que multiplica a la resistencia del concreto, que dijimos que es 210, ¿no? Pero en toneladas, como estaba expresado en toneladas, 0.21, ¿no? 210 kilos por centímetro cuadrado, 0.21. El área de columna, calculando, me sale 1126 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la raíz de 1126 viene a ser 33.56, ¿no? El cual multiplicado a 33.56 me va a dar el valor en centímetros cuadrados. Por lo tanto, este dato yo tengo que redondearlo, ¿no? Le digo entonces que la columna, que en este caso se representa como B por T, es igual a 35 por 35 en primer
punto, ¿no? En caso sea cuadrada, pero nosotros, como sabemos, en la geometría de la planta es como rectangular, ¿no? El área tributaria incluso, es decir, en el sentido X tenemos longitudes de 6 metros y en el sentido Y de 5 metros, por lo tanto nuestra columna debería ser rectangular, no cuadrada. Entonces, haciendo la compensación de las áreas, ya que esta área supera esta, tenemos que ver otra sección. Por ejemplo, si la sección 30 por 40, que sería una columna rectangular, cumple con este dato, ¿no? El cual sería igual a 1200 centímetros cuadrados, ¿no? Y este valor es mayor a este, por lo tanto la columna que yo estaría usando para colocar de manera en los tres niveles aquí para el predimensionamiento sería 30 por 40, 30 en Y y 40 peraltada en X. Vamos a guardar, pegamos. Como podemos ver, hemos hecho todo un metrado de cargas para estimar esta sección, ¿no? Pero podemos hacer uso de una última estimación, digamos, más práctica, mucho más rápida, más directa, en vez de estar haciendo el metrado, la cual sería la siguiente, ¿no? Como sabemos, para el metrado hemos determinado la carga de servicio, ¿no? La cual nos teníamos que hacer todo un cálculo. Para este caso me da unas fórmulas en la cual me da un valor de un peso equivalente a kilogramos por metro cuadrado, que multiplica a un área tributaria, justamente la que tenemos, a nuestro número de pisos, y estos datos, por ejemplo, del peso, está en función a las categorías, ¿no? Por ejemplo, para la categoría A, el P es igual a 1500, es estimado, ¿no? Como un dato directo, digamos. Para la categoría B, el valor de P es 1250 kilos por metro cuadrado. Y para la categoría C es de 1000 kilogramos por metro cuadrado. Ya sabemos que N es el número de pisos, que en este caso es 3, y AT es el área tributaria, la cual nosotros teníamos por aquí, 5 por 6, ¿no? La cual habíamos metrado también, 5 por 6, es decir, 30 metros cuadrados. Entonces, la carga de servicio es igual a, para nuestro caso, si es una categoría de oficinas o viviendas, sería una categoría C, es decir, el P que nosotros vamos a reemplazar sería 1000 kilogramos por metro cuadrado, que multiplica al área tributaria de 30 metros cuadrados por el número de pisos, que es 3, ¿no? Y esto sería igual a 90.000, y este dato lo que hacemos es transportarlo a nuestra fórmula que habíamos visto aquí, ¿no? Respecto a la condición aquí que había de servicio que teníamos antes de hacer este metrado, teníamos otra condición, ¿no? Como era esta, por ejemplo, donde teníamos el peso la carga de servicio según la columna central o esquina o lateral con estos parámetros, ¿no? Entonces ahí podemos estimar que el área de columna es igual a la carga de servicio dividido entre 0,45 para nuestro caso, que es una columna central, por la resistencia al concreto, que en este caso es 210 kilogramos por centímetro cuadrado,
El área de columna me salía 952.38 para este caso, en centímetros cuadrados. Por lo tanto, habíamos dicho, ¿no? Sacamos la raíz y esto me daba, redondeando, 31 centímetros por 31 centímetros, la cual equivale a 35 por 35, ¿no? O sea, una columna de 35 por 35. Si nosotros nos damos cuenta, estamos igual que nuestro metrado que hicimos, ¿no? De 35 por 35, pero de manera rectangular sería 30 por 40, y esta área de columna me sale 1200 centímetros cuadrados, superando lo requerido, ¿no? Es decir, es un cálculo, digamos, con un atajo mucho más rápido, que también podemos estimar, ya que al igual que las vigas, las columnas, el predimensionamiento es aproximado y se define también junto con toda la estructura tridimensional en los programas de cálculo, ¿no? Vamos a borrar. Y para culminar, así como en la sesión anterior vimos lo que era la estimación de lo que era el cimiento corrido, la base, que teníamos que considerar la capacidad portante, ¿no? Las cargas. Para este caso, para el elemento que acabamos de hacer, es decir, para la columna rectangular, que es de 40 por 30, al ser un elemento aislado de los muros, entre otros, y trabajando de manera tributaria, está sujeta a una estructura de cimentación aislada, ¿no? O sea, una zapata aislada que tiene una sección también rectangular, tendría que tener en este caso, por la misma geometría del elemento. Aquí tiene su longitud y su ancho también, ¿no? Para nosotros calcular, en este caso, B por L, que es igual al área de la zapata, tendremos que estimar justamente esto, ¿no? El cual sería que el área de la zapata es igual a la carga de servicio que nosotros acabamos de calcular, ¿no? La carga de servicio que divide a la capacidad portante del terreno, ¿no? Entonces el área de la zapata será igual. Para esto va a ser necesario el metrado de cargas que hemos hecho, ¿no? En este caso sería 64.5 toneladas, que divide a la capacidad portante. Si por ejemplo nuestro sistema, nuestra edificación, según el estudio de mecánica de suelos, ha obtenido una capacidad portante de 2 kilogramos, por ejemplo, por centímetro cuadrado, entonces expresado en toneladas sería 20 toneladas por metro cuadrado. Esto nos da un área de zapata igual a 3.23 metros cuadrados, y este dato, sacando la raíz cuadrada, me va a dar 1.797, que redondeado sería un 80 por
1,80, ¿no? Eso es lo que me sale, digamos, como sección la zapata, ¿no? Pero hay que hacer una relación entre lo que es la longitud también de columnas, que en este caso es rectangular. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. La relación entre la columna 1 debe ser igual a la relación entre la columna 2. En este caso sería el 1,80 m menos uno de los lados, ¿no? Vamos a suponer primero en X sería 0,40, esto dividido entre 2, y la segunda sería 1,80 menos 0,30 dividido entre 2. Calculado me da 0,70 y 0,75, ¿no? Tiene que tener igualdad esta relación. Por lo tanto, como sabemos, aquí al tener una menor longitud o menor peralte de columna, menor sección, se supone que este dato debe ser también menor. Si nosotros reducimos 10 centímetros a la sección y decimos, por ejemplo, que 1,80 menos 0,40 entre 2 y 1,70 menos 0,30 entre 2, ¿cuánto resulta? Nos estará dando 0,70 y 0,70. Por lo tanto, estaría cumpliendo esta condición y nuestra sección final sería de 1,80 por 1,70. El peralte, como sabemos, es una definición por punzonamiento, la cual puede calcularse con el programa, o también hay algunas tablas de estimaciones de la altura. Manualmente también es posible calcularlo, lo que es el peralte, que vendría a ser el HZ, altura de zapata. Hay tablas que, por ejemplo, dicen que según el suelo tiene cierta altura mínima de 40, si es más blando 0,50, ¿no? O puede, como dijimos, calcularse manualmente, ¿no? Lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo justamente el tema de la cimentación también. Vamos a guardar, pegar. También tenemos otras condiciones para poder predimensionar lo que es el área de la zapata. En este caso, mediante ciertos factores de acuerdo al perfil de suelo que se puede considerar. Por ejemplo, el área de zapata, en este caso va a ser mayor o igual a la carga de servicio, y esto divide a un factor K que multiplica a la capacidad portante, ¿no? Este factor K, como dijimos, está en referencia a lo que es el tipo de suelo. Por ejemplo, un suelo S0, S1, S2, S3. Para el primer caso, el valor de K es igual a 1. Para el segundo caso, K es igual a 0,9. Para el tercer caso, K es 0,8. Y para el cuarto caso, K es 0,7. Y las condiciones respecto al peralte sería recomendable que el área no sea menor a un ángulo que forma en este lado lo que es la parte del elemento de columna con zapata en esta unión, y este valor debe ser
mayor o igual a los 45 grados, ¿no? Para ambos lados. Puede que en nuestro predimensionamiento la zapata tenga de repente mayor sección y el ángulo llegue a este punto, también sería aceptable, ¿no? Esta zapata, como sabemos, para recubrir un poco mejor lo que es el área de acero del elemento, así como aislarlo del suelo, se le coloca un solado, ¿no? Y como dijimos, este peralte de zapata puede ser calculado de forma manual con las condiciones de carga de servicio o mediante los programas que me permitirán definir lo que es la revisión por punzonamiento. Esta revisión hace referencia al peralte y lo que es la presión hace referencia al área de zapata. Esto cuando trabajamos con los programas. Como ejemplo, tomando en cuenta la carga de servicio del ejemplo anterior, vamos a hacer aquí el área de zapata sería igual, mayor o igual a 64.5 toneladas entre el factor, ¿no? Si en este caso dependerá del tipo de suelo o perfil en el que tengamos nuestro proyecto. Como hemos trabajado, por ejemplo, aquí con 2 kilos por centímetro cuadrado, como sabemos, está dentro de lo que es valores de suelos blandos intermedios, ¿no? Para ver algunas diferencias, vamos a hacerla con cada una. Por ejemplo, el valor de 1 para un suelo S0 que multiplica a lo que es la capacidad portante, en este caso en toneladas, como el ejemplo anterior, era 20 toneladas por metro cuadrado. Si hacemos este cálculo, obtenemos 3.23 metros cuadrados. Sacándole la raíz, obtenemos 1,80 por 1,80. Es lo mismo que habíamos estado obteniendo aquí en el ejemplo anterior, ¿no? Pero en los factores que son referentes a los otros tipos de suelos, vamos a ver que se hace más crítica el área y nos va a permitir aumentarla. Si nosotros recordamos, teníamos una sección de columna de 30 por 40 con una variación entre ambos de 10 centímetros, ¿no? Una variación de 10 centímetros respecto a los lados. Esto hace que por criterio nosotros probemos que el elemento de área de zapata también sea rectangular, quitándole los 10 centímetros a uno de los lados, en este caso al lado de Y, ¿no? De esta manera, por ejemplo, aquí me salía supuestamente 1,80 por 1,80, entonces quitándole los 10 centímetros sería 1,70 y en la parte baja aumentándole los 10 centímetros 1,90. Si nosotros hacemos esa comprobación de igualdad, nos va a salir igualando, nos va a salir 0.70, ¿no? Tal como lo hicimos aquí. Asimismo, en el otro lado nos saldrá 0.70. Lo vamos a guardar, lo pegamos.
Para tenerlo de referencia, vamos a borrar. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos la misma condición de la carga de servicio, pero con un factor de un tipo de suelo S1, sería un factor K de 0.9 multiplicada por la capacidad portante en toneladas también, y esta operación me permite reducir, ¿no?, lo que es la condición, la cual hará que el área de la zapata aumente. Para este caso obtenemos 64.5 toneladas entre 18 toneladas por metro cuadrado. Aquí nos saldría 3.58 metros cuadrados, que equivale a la raíz de 3.58 redondeando 1,90 por 1,90, ¿no? Vemos que la zapata ha aumentado 10 centímetros. Por lo tanto, haciendo una comprobación rápida, tomando en cuenta la diferencia de sección, podríamos en este caso reducir 10 centímetros y aumentar 10 centímetros. Tendríamos que hacer la verificación de las igualdades tanto en X como en Y. Sería 2 metros menos 0.4 entre 2, ¿no? Esto me daría 0.8, y para el otro sentido 1,80 en menos 0.3 entre 2 me sale 0.75, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, todavía no cumple. Entonces simplemente lo que hacemos es reducir 5 centímetros, quedándome en este lado 1,85 y aquí 1,95, ¿no? sin ser menor a lo que es el área, ¿no? Y en esta operación 1.95 menos 0.4 entre 2 es 0.775 igual a 1.85 menos 0.3 entre 2, 0.775. ¿No? Más o menos de esa manera es lo que hay que ir calculando el área de zapata. En el programa, cuando nosotros tenemos la capacidad portante, la cual nos da un valor de resistencia del suelo, lo que se conoce como el coeficiente de balasto, hace que con la presión que se genere en el elemento, en toda la estructura de cimentación, nos permita optimizar lo que es la sección, ¿no? En este caso el largo por ancho del elemento. Es una manera de optimizar el predimensionamiento, así como en las columnas colocábamos la sección, en las vigas las columnas en el programa predimensionadas. Estas, de acuerdo al análisis, al diseño, nos daba las secciones finales. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Ingresamos los datos de predimensionamiento aproximado, y ya con el programa, con la participación de todos los elementos de la estructura, ya no de manera independiente, podremos obtener mejor lo que es las presiones del suelo en toda la edificación
y también determinar la altura de la zapata. Entonces, el área de zapata, para el ejemplo, considerando la carga de servicio, 64.5 toneladas, con el factor de 0.8, estaríamos ante el suelo tipo 2, ¿no? De igual manera, haciendo la operación, vemos que el área que vamos a obtener va aumentando, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el suelo S2, haciendo el cálculo, ya sería dividido a 16 toneladas por metro cuadrado, y esto me da 4.03 metros cuadrados. Esto hace que mi zapata aumente de 1,90 m por 1,90 m, por ejemplo, tener 2 metros por 2 metros, ¿no? Aproximadamente 2 por 2, 4. Como vemos, se va haciendo más crítica el área de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Esta área de zapata puede ser mayor o igual, me dice, ¿no? Igualmente, para el caso del factor 0.7, que ya estaría dividiendo a 14 toneladas por metro cuadrado, aumenta el área y me puede dar una sección mayor, ¿no? Esto para el suelo S3, ¿no? Suelo blando. Al ser un suelo blando, vemos que esta condición en la zapata estaría aplicando ya no para zapatas aisladas, ¿no? Ya que en suelos blandos ya no, digamos, se considera una zapata aislada, debido a que el área aumenta y hay poca sección de terreno. Podría ser usada para plateas de cimentación, ¿no? Ya que está excediendo el área del 50% de toda la cimentación. Entonces, para una mejor distribución de presiones y comportamiento también estructural de la cimentación, sería recomendable ya las plateas, ¿no? Y de esa manera terminaríamos lo que es la parte del predimensionamiento de las zapatas aisladas, las condiciones que hay que tener en caso tengamos que incluir estos predimensionamientos también en la memoria de cálculo, ¿no? Vamos a copiar, pegamos, manera de referencia. Vamos a borrar. Finalmente, para culminar lo que es la parte de predimensionamiento del módulo 3, vamos a ver algunas condiciones de lo que es la aplicación o predimensionamiento que hay que considerar en placas. El predimensionamiento de placas, como sabemos, lo que es el tema del espesor, las longitudes, determinarlas requiere tener en cuenta ciertos datos ya de análisis, para lo cual en este caso solo sería posible estimarlas, ¿no? Es decir, para considerarla una placa, la longitud mínima del elemento sería también 1,20 m, y lo que es el espesor mínimo sería 20 centímetros para zonas de sismicidad importante, ¿no? O de zonas altamente sísmicas.
Lo que es el espesor podría ir variando de acuerdo al número de pisos, también a la densidad de la placa dentro de la edificación, ¿no? Si tenemos, supongamos, 2 placas en un edificio de 10 niveles, entonces es posible que este elemento sea aumentado hasta 40-50 centímetros, por ejemplo, ¿no? Dependiendo también las luces, las longitudes, las cargas. Pero si nosotros aumentamos las placas en las direcciones X y Y de la edificación, vamos a tener una mayor densidad. Eso quiere decir que el espesor puede ser un poco menor, ¿no? De acuerdo a estos parámetros. Esto es para el caso de placas en elementos de pórticos, ¿no? Otro sistema sería el uso de muros de espesor reducido, que pueden ser de 10, 12 o 15 centímetros, incluso para niveles de hasta 8 pisos, pero esto en base al sistema de muros de ductilidad limitada, que es diferente, ¿no? Ese sistema pertenece a lo que es edificaciones de concreto armado, que en este caso no vamos a tocar. Por lo tanto, como dijimos, se requiere de otros parámetros de análisis, las cuales lo hayamos obtenido aplicando la normativa E030, como es por ejemplo la cortante basal, la cortante en la base, que es obtenida del análisis, ¿no? Y esta aplicada en la fórmula para el caso de la longitud mínima de todas las placas en la dirección X, justamente con el dato de la cortante en la base de la dirección X dividido entre un factor phi que multiplica a 0.53 por la raíz del F'C o resistencia del concreto de los elementos de la placa multiplicado por el espesor por 0.8, en donde este factor phi es igual a 0.85. Lo mismo sería para la dirección Y, en este caso la cortante en la base pero en Y, ¿no? Tenemos aquí la edificación. La fuerza cortante del sismo en X y la fuerza cortante del sismo Y. De igual manera, bajo los mismos parámetros, y el mismo factor. Nosotros con los programas estructurales ya podemos directamente incluir un espesor aproximado en los elementos de la edificación y según eso estar calculando cuál sería el espesor recomendado para ese tipo de edificación, en este caso mediante el análisis y diseño tridimensional con el programa, pero esto ya es referente al concreto armado, ¿no? Aplicando otras condiciones según la norma 060 de concreto armado. Aquí también me va a permitir determinar si la placa que tiene un acero en ambas caras requiera o no, o qué sección requiera respecto a los miembros de borde, ¿no? Esto también se estaría calculando en el mismo programa bajo las solicitaciones de todo el comportamiento estructural en sí, ¿no? Entonces esos son algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta de lo que hemos venido trabajando, de zapatas, de columnas, de vigas, de losas, escaleras
y lo que es lo importante de muros portantes de albañilería, ¿no? Que esto nosotros vamos a estar usando para nuestro modelo real que también estemos trabajando. Vamos a guardar, lo pegamos de esa manera. Estaríamos culminando parte del módulo número 3 respecto a predimensionamiento estructural, ¿no? Culminada esta sesión, ya vamos a estar entrando a lo que es la parte de los componentes y configuración para la creación del espectro sísmico, o también conocido como espectro de pseudoaceleraciones, la cual debemos de considerar diferentes parámetros de acuerdo a las normativas de diseño sismo resistente que vamos a ver a continuación. Borramos. Entonces, empezando la parte final del módulo 3, estaremos viendo algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para la creación de nuestro espectro sísmico. En este caso, apoyándonos de la normativa E030 de diseño sismo resistente, estaremos tomando en cuenta los diferentes artículos para poder incorporar toda la información necesaria en nuestro proyecto, ¿no? En este caso, los componentes para la creación del espectro de pseudoaceleraciones, estaríamos necesitando los datos de zonificación del proyecto, es decir, dónde se ubica nuestro proyecto, ¿no? Para esto vamos a necesitar los datos como el departamento, la provincia, el distrito, y de acuerdo a las características que nosotros tengamos del proyecto, vamos a determinar, según la normativa 030, la zona donde estaría ubicada. Esta podría ser en la zona 4, en la zona 3, en la zona 2 o en la zona 1, y de acuerdo al tipo de zona obtendremos el factor Z, en este caso, según la ubicación que estábamos diciendo, ¿no? Todo esto con la norma de 030, la cual podemos ver aquí, ¿no? Para el caso de las tablas de los factores de zona, revisando la parte final de lo que son las diferentes ubicaciones, ¿no? De los departamentos en donde esté nuestro proyecto, nosotros vamos a estar necesitando esta información. Este espectro también lo haremos en el Excel y estaremos compartiéndolo en los materiales. Es importante conocer qué debemos incluir para obtener justamente esa gráfica final o esos datos respecto a la aceleración que debemos incorporar nosotros para los análisis de nuestro proyecto. Como segundo dato, una vez tenida la información de la localización del proyecto, requerimos la información de la categoría de la edificación del proyecto, ¿no? Esta categoría
sería interesante definirla también dentro de nuestra tabla. ¿Qué tipo de categoría es, ¿no? Puede ser una edificación esencial, importante o común. Esto también en base a la normativa 030 que nosotros tenemos en las tablas respecto a la categoría de edificación para determinar justamente el factor de uso, ¿no? Sería importante también, una vez tenida esta información, definir qué tipo de proyecto es. ¿No? Definir qué tipo de proyecto. Por ejemplo, puede ser vivienda, oficina, entre otros, ¿no? Para nuestro caso, estaríamos trabajando con vivienda, ¿no? La determinación de esta categoría y el tipo de proyecto que nosotros hagamos, según la norma 030, podemos establecer que la vivienda corresponde a la edificación de tipo común, por lo tanto estaría en una categoría C, a diferencia de la categoría A, que es esencial, y B, que es importante, y esto me daría el factor, ¿no? El factor de uso que nosotros debemos tener de acuerdo a la normativa 030, que en este caso, si revisamos, como dijimos en la exposición, estamos ante un factor de 1, ¿no? Vamos a copiar, pegamos para continuar con otros parámetros que son necesarios. Como un tercer dato que requerimos para la creación de nuestro espectro es la condición local del proyecto. Esta condición local hace referencia al perfil del suelo en donde se encuentra nuestro proyecto, ¿no? Podría ser un suelo S0, S1, S2, S3 o de otras condiciones. Sería importante también describirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, respecto a los datos de la norma 030 de este tipo de suelo, si nosotros tomamos en cuenta que nuestro proyecto se encuentra en una condición local de un perfil de S0, en la descripción podemos definir que se trata de roca dura, haciendo referencia a rocas que no están fracturadas, es decir, rocas sanas. Si nuestro proyecto se encuentra en una zona S1, estaríamos ante un suelo de roca o suelos muy rígidos, que hace referencia a rocas fracturadas, a grava arenosa densa o arena muy densa, así como arcilla muy compacta, ¿no? Si estamos en un suelo de características S2, hace referencia a un suelo intermedio, y en este suelo intermedio las condiciones del terreno que nos presentan serían arena gruesa o media, así como suelos cohesivos o suelos compactos, ¿no? Un suelo S3, como sabemos, es un suelo blando, en la cual estar ante un terreno de arena gruesa a arena fina, grava arenosa, suelo cohesivo blando.
y un S4 son suelos que se consideran flexibles, excepcionales, pero que son menores a lo que son suelos blandos, ¿no? Entonces aquí sería importante describir qué tipo de suelo tenemos. Esto es importante para las memorias de cálculo también. Obtenida toda esta información, vamos a tener el factor de suelo, ¿no?, la cual se obtiene de la norma 030. Ya veremos las tablas más adelante también en el Excel. Y de este tipo de factor de suelo me permite obtener lo que son el periodo T sub P y el periodo T sub L. También con un valor obtenido de la norma el 030. Todo en referencia al suelo que nosotros tenemos en el proyecto. Entonces, a modo de recordarlo aquí, vamos a colocar algunos resúmenes del suelo S1, del suelo S0, S2, S3 y S4. Aquí dijimos cadura, también está en la normativa 030, en la parte de aquí. Las condiciones geotécnicas. Roca o suelos rígidos. Suelos intermedios. Suelos blandos. Suelos de manera excepcional definidos. Podría considerarse suelo flexible. Entonces esa es la información referente a la condición local que nosotros necesitamos. Vamos a guardar, pegamos, vamos a borrar. Hemos visto los tres datos que requerimos: datos zonificación, datos de categoría edificación, datos de las condiciones locales, y como cuarto dato de información, lo que se necesita para el desarrollo de este espectro, el sistema estructural. El sistema estructural, y esto para las direcciones de análisis X y Y. El sistema que nosotros estaremos obteniendo será de la norma de 030 también. Podemos verlo aquí por la tabla. En esta parte, ¿no? Sistemas estructurales. De acuerdo al sistema estructural, vamos a conocer el material que compone al sistema estructural, ¿no? Esta información es referencial respecto al proyecto para considerarlo en las memorias también de cálculo, ¿no? Una descripción. Una vez conocido el sistema estructural, vamos a tener, según la tabla que vemos aquí, el coeficiente básico
de reducción, que es el R sub 0, para el tipo de sistema, ¿no? Luego será necesario determinar la irregularidad en planta y la irregularidad en altura, que como dijimos, para la albañilería deberíamos de ser lo más regulares posible, por lo tanto no deberíamos tener irregularidades, pero estos datos también tienen que ser considerados de acuerdo a parámetros de la norma 030, la cual tenemos también en esta parte, ¿no? La tabla 8 y la tabla 9, referente a irregularidad en altura y en planta. Obtenido el coeficiente básico de reducción y las irregularidades, vamos a poder obtener finalmente el coeficiente de reducción, definido como R, que va a ser igual al R sub 0 que multiplica al factor, ¿no?, de irregularidad en altura y el factor de irregularidad en planta. Y como sabemos, el sistema estructural lo tenemos que analizar o considerar tanto para X como para Y, ya que el R debe ser determinado para X y el R para Y. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una edificación netamente aporticada, entonces en X y Y podríamos tener el mismo tipo de espectro, ¿no? Es decir, un solo R para ambas direcciones. Pero en el caso de albañilería, por ejemplo, si nuestro sistema es mixto, puede que en la dirección X tengamos muros de albañilería y, por ejemplo, en el sentido Y carezca de muros y solo sea pórticos, por lo tanto debe ser un sistema de pórticos, y esto cambiaría la configuración, ¿no?, respecto al coeficiente básico de reducción en X y coeficiente básico de reducción en Y. Es decir, por ejemplo, el R podría cambiar para X, en albañilería sería 3, considerando el sismo severo, y para Y, si es pórtico, sería un R sub 0 de 8, según las tablas que tenemos aquí, ¿no? Entonces esto hace que también vea la irregularidad en ambas direcciones en los sistemas y obtener un coeficiente de reducción que en este caso puede ser variable, tanto en X como Y. Es por ello que tenemos que crear dos espectros para ambas direcciones. Esto también en el programa se puede realizar, ¿no? Vamos a guardar, pegamos, borramos. Así como hemos definido el factor de reducción para los sentidos X y Y, en nuestra información del proyecto también será necesario un quinto dato, que es referente al factor de amplificación sísmica.
Estos son ciertos parámetros que debe de cumplirse, como por ejemplo el periodo fundamental debe ser menor al periodo que nosotros encontramos en las tablas, considerando que C es un factor de 2.5. También tenemos estos parámetros para el otro periodo, considerando la ecuación que nosotros podemos tener en las tablas que vemos aquí, ¿no? En el artículo 14, factor de amplificación sísmica, los datos que nosotros tenemos que estar evaluando. Vamos a escribirlo aquí para recordar condiciones, ¿no? De que el periodo fundamental debe estar dentro de los rangos, considerando diferentes ecuaciones, ¿no? Todas estas ecuaciones nosotros lo vamos a hacer en el Excel para poderlo tener, digamos, de manera más directa. Como sabemos también, el periodo fundamental está en referencia a lo que es la norma de 0.30 según el sistema estructural, ¿no? Vamos a buscar. Ahí lo encontramos, el periodo fundamental de vibración. ¿No? T, que es igual a la altura de la edificación entre el valor de C sub T, que es dependiendo del sistema, ¿no? Esto es para el C sub T 35 es para pórticos, el C sub T 45 para, digamos, edificaciones duales, el C sub T 60 es para edificaciones de albañilería o de muros estructurales, muros de ductilidad limitada, ¿no? Entonces, como dato nosotros ya tenemos que C sub T es igual al parámetro que nos especifica la norma 0.30. Si trabajamos con albañilería sería 60, ¿no? Ya lo veremos también en nuestras tablas. Este factor de amplificación, de igual forma, tiene que ser obtenido tanto para la dirección X como para la dirección Y, ¿no? Ya que, como dijimos, podemos tener dos sistemas distintos en una sola edificación. Vamos a guardar, pegamos, finalmente en el último paso, número 6, ya estaremos obteniendo lo que es la gráfica de nuestro espectro de pseudoaceleraciones tanto para la dirección X como para la dirección Y, y esto nosotros, como dijimos aquí anteriormente en el periodo fundamental, estará en base justamente a ello, ¿no? Al periodo fundamental, que es en segundos, al factor de amplificación y lo que es a la obtención de la aceleración que multiplica la gravedad, ¿no? Este parámetro hará que yo obtenga diversos datos en la tabla, la cual me va a generar nuestro gráfico de espectro que incluiremos en nuestra memoria de cálculo, incluiremos en nuestros análisis, ¿no? Entonces, definiendo aquí, sería el periodo. En esta parte, el factor
de amplificación sísmica, en este caso la aceleración espectral, el valor de aquí es la gravedad, que es 9.81. Toda esta ecuación está expresada en metros por segundo al cuadrado. Y todo nuestro cálculo que hemos hecho de nuestros 5 pasos anteriores me va a permitir obtener una tabla gráfica en la cual en este sentido tendremos la aceleración y aquí el periodo para X y Y, la cual va a tener más o menos una forma de este tipo, debido a que el sismo me presenta más o menos de esa forma, ¿no? Entonces, esta información del espectro nos va a permitir incluirlo a nuestro modelo ya en el cálculo con el programa, ya sea mediante nuestra tabla Excel o directamente con el programa, pero es necesario conocer qué datos, qué parámetros se necesita para la creación del mismo, ya que esta información también debe ir en las memorias de cálculo incluidas, ¿no? Vamos a guardar, pegamos, y de esta manera estaríamos concluyendo lo que es el módulo 3 en esta clase, y todos esos cálculos de predimensionamiento que hemos estado haciendo manualmente con las fórmulas, así como el espectro de diseño que hemos venido trabajando en esta clase, lo vamos a desarrollar en las tablas Excel para que se nos facilite un poco la agilidad cuando hagamos los modelos, las cuales también forman parte de los materiales digitales que ya van a estar siendo habilitados respectivamente. Aquí entonces damos culminada la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.